continuamos con las clases. Nos faltaba terminar este tema, ¿no es cierto? Bien. Hablamos de lo que son la anatomía de la columna. Esto es la división de las raíces, cervical al mismo nivel, dorsal un nivel abajo y lumbar 2 niveles hacia abajo, conocer los dermatomas para entender lo que es la lesión. La anatomía básica de lo que es el disco intervertebral, en el medio tenemos el manillo fibroso y el núcleo pulposo alrededor del manillo fibroso, y esto es parte de la anatomía de lo que es la vértebra, el cuerpo vertebral, los forámenes, apófisis transversa, las apófisis articulares, la lámina y apófisis espinosa. Hablamos de la línea de disco cuando sale parte del núcleo pulposo y comprime parte de lo que es el sacro y fundamentalmente la raíz, que va a provocar sintomatología a lo que llamamos lumbociatalgia, ¿no es cierto? Lumbociatalgia. Y en general, más del 90%, prácticamente casi todos, pues se manifiestan de esta manera cuando hablamos de hernias de disco, y dijimos que la edad promedio va entre los 15, 16, los 50, 55 años, que es la edad laboral. Esta es una resonancia para ver un abombamiento y una protrusión, la ubicación de las raíces, y este es un esquema de cómo una hernia de disco comprime y desplaza las raíces, que es lo que va a provocar la lumbociatalgia. Esto también hablamos, la fisiopatología de los 3 pasos. La inclinación, ¿no es cierto?, del tronco, donde se abre se cierra hacia adelante y se abre hacia atrás. El espacio discal, levanta el peso, se aprieta, y cuando enderezamos el núcleo pulposo con mayor fuerza sale y rompe el anillo fibroso y provoca lo que se llama la hernia de disco, ¿no es cierto?, hernia de disco. Entonces, es más frecuente esto en la parte lumbar por el mecanismo de que las vértebras están diseñadas para soportar carga con el tema de la flexión y extensión al frente de los ejes del tronco. Y lo que es a nivel cervical existe, ya les dije, también hernias de disco, pero es menos frecuente, es más degenerativo por la edad, y las dorsales es mucho menos frecuente, pero puede existir, es mucho menos frecuente. Lo más frecuente es a nivel lumbar, y dentro de esto es lo más frecuente donde es en el L4-S5 y el S5 es uno, esta es la fisiopatología de los 3 brazos, inclinación, reflexión del tronco, ¿no es cierto?, el espacio de disco se va a hacia atrás, ¿no es cierto?, y el segundo, levantar, ¿no es cierto?, el peso del núcleo pulposo está hacia atrás, queda atrapado, y cuando enderezamos el tronco, en general por la fuerza es expulsado hacia el otro lado. Bien. Hablamos de lo que son la cantidad de hernias de disco, ¿no es cierto? Tipos de hernias de disco, tenemos las parciales y las pasivas. Las parciales son aquellas que van a salir parte de lo que es del anillo, el conjunto del anillo fibroso, a veces ni siquiera solamente dañar algunas fibras, y estos van a provocar un dolor lumbar y a veces una lumbociatalgia transitoria, porque la gran mayoría sabemos que van siempre, las hernias de disco son medio laterales. Y lo que es, cuando sale bastante, ya hablamos de lo que son las hernias de disco extruidas y las secuestradas, mientras que en el otro tenemos los abombamientos y las protrusiones. Y lo más frecuente se puede ver siempre es en el L4, L5, y después viene el L5, L1. Cuando existe lesión masiva de L5, L1, podemos tener el síndrome de cola de caballo. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta estas imágenes, unas resonancias, una tomografía, fíjense ustedes el volumen de disco que tiene, que va a provocar seguramente una lumbociatalgia derecha. Esto vemos acá, protrusión, otra protrusión. Ahora, en cuanto a la localización de las hernias de disco, tenemos aquellas que son fundamentalmente las centrales, que van a dar simplemente
lumbar, miociatalgia, no porque no hay compresión de las raíces, el medio lateral o paracentral, este sí va a dar miociatalgia, que es lo más frecuente en las hernias de disco. Tenemos los foraminales, un pequeño volumen del núcleo pulposo en el foramen va a provocar mucha sintomatología. Entonces, estos no mejoran con el reposo. Después tenemos los extraforaminales, que no dan sintomatología. Esta es la parte paracentral, o sea, o para, mejor dicho, anterior, que no van a provocar ninguna sintomatología, y esto es el marginal o anular difuso inguinal. Se ve en los pacientes de la tercera edad por degeneración de los discos. Lo más frecuente es medial, medio lateral, foraminal y extraforaminal. Entonces, estas son las que van a dar sintomatología. Estas solamente lumbares, esta es lumbosidalgia, prácticamente esta lumbosidalgia que no mejoran con los analgésicos. También existe esta reclasificación por su volumen. Tenemos los abombamientos que sale parte del núcleo, pero no rompe totalmente la arteria fibrosa. Acá en la protrusión sí, va a romper el arteria fibrosa, sale el disco y va a comprimir la raíz. Después tenemos las hernias de disco extruidas, salen gran parte del núcleo pulposo hacia el canal medular. Esta sí va a dar mucha sintomatología, y finalmente tenemos cuando el núcleo pulposo sale hacia el canal medular, se desprende y puede desplazarse hacia abajo, que es lo más frecuente, o hacia arriba. También puede presentarse dependiendo, digamos, para dónde se dirige con la ruptura del anillo fibroso. Nos fijan ustedes que tenemos la clasificación de las hernias de disco por su localización y por su volumen, ¿no es cierto? Ambos individuales son cuatro para tomar en cuenta, y este es el esquemita para ver el abombamiento, protrusión, extrusión y secuestro, medial, medio lateral, foraminal y extraforaminal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clínica? Esto es lo que me interesa que sepan, es la irradiación del dolor hacia el miembro inferior. Hacia el miembro inferior. Más frecuente en los varones por el tipo de trabajo que lo hace. También, ¿no es cierto?, la edad laboral siempre fluctúa entre los 15, 50, algunos hasta los 60 años, ¿no es cierto? Y ya se los dije por qué empieza primero el dolor lumbar, ¿no es cierto? Y después vienen las parestesias y finalmente las lesiones motoras. Porque las fibras están diseñadas en la periferia del nervio, ¿no es cierto?, están las fibras del dolor. En la capa siguiente están las fibras sensitivas. Y finalmente en la parte media están las fibras motoras, por eso que el paciente primero siente dolor. Después, al poco tiempo, a las semanas, a veces, o a los pocos días, parestesia, hormigueo, adormecimiento, ¿no? Y finalmente desaparece el dolor, desaparecen las parestesias, y de pronto el paciente ya no siente dolor, pero camina con dificultad para flexionar, fundamentalmente el pie, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos eso, el paciente está feliz porque ya no le duele, pero no puede caminar, ¿no? Y esto, alguien está haciendo prácticas esta semana conmigo. No, porque el martes vino una señora, ¿no es cierto?, que ha sido operado, pero no puede mover el pie. Ha sido operado, pero le quedó la lesión. No le duele, no tiene hormigueo, pero no puede hacer el movimiento del pie. Si no puedo mover, tengo dificultad para subir escaleras, y peor, no puedo usar tacos. Ese es el problema. Por lesión
definitiva de las fibras periféricas, o sea, periféricas, mediales y centrales de las raíces. Entonces, fíjense ustedes que si nosotros no tomamos en cuenta este tipo de cosas, en algún momento algún paciente se va a manifestar lo que siente y vamos a comprobar lo que sí tiene lesión definitiva. Bien, ahora, esto es lo que habíamos hablado, que el dolor en general siempre se va a distribuir por, digamos, la inervación que da de acuerdo a la raíz que está afectada. ¿No es cierto? Para eso tenemos que saber los dermatomas y las metámeras, pero hay algunos otros que decían que la irritación del nervio cerebral hasta la raíz nerviosa, que es el brusca, que es el nervio vertebral. ¿No es cierto? Es una división primaria posterior de las raíces sensitivas porque va a seguir un camino recurrente por el agujero de conjunción y desciende igualmente a la parte anterior del canal medular. Por eso es que es la causa de la provocación del dolor, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera para nosotros, ¿no es cierto?, ver una salida del núcleo pulposo que es la hernia que comprime y desplaza las raíces, con eso es, digamos, suficiente para entender que el paciente tiene una lumbosidad que es secundaria a qué? A una hernia de disco. Cuando vemos el caso de la clínica, ¿no es cierto?, la semiología, la maniobra de la serie, ¿no es cierto?, que va a aumentar, ¿no es cierto?, que va a presentar el dolor cuando empezamos a levantar el miembro inferior. A partir de los 30 grados el dolor va desde la parte lumbar hacia el pie. Cuando nosotros no estamos convencidos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La maniobra de braga. Flexionar, ¿no es cierto?, el pie y provocamos visitación del ciático. Entonces, esas dos maniobras son para, ¿no es cierto?, entender que el paciente sí tiene compresión auriculares. Ahora, aparte de tener esto, los pacientes, la gran mayoría, suelen tener la rectificación de la columna, ¿no es cierto?, por contractura muscular, que eso también aumenta el dolor. Los pacientes que tienen la lumbosciataxia a veces aparece inmediatamente el dolor y los trastornos sensitivos por mayor compresión. Pero en general, un paciente que tiene la lumbosciataxia y el paciente dice: doctor, estoy consultando porque hace una semana o 10 días tenía mucho dolor, ahora ya no. Pero desde hace 3 días siento adormecimiento, hormigueo. Entonces, ella es la secuencia de lo que se está lesionando las raíces y el gran porcentaje de los pacientes, prácticamente más del 80%, ¿no es cierto?, con seguridad tienen compresión radicular secundaria a una hernia de disco. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta todas estas cosas, ¿no es cierto?, para entender de qué es lo que puede tener nuestro paciente. ¿Qué es lo que puede tener? Hipoestesia, hiperestesia, parestesias, ¿no es cierto? Y cuando examinamos minuciosamente, en algunos pacientes encontramos el déficit motor. Obviamente tenemos que hacer el reflejo paterno, el reflejo arquiliano, ¿no es cierto? Y cuando vemos esto, que hay lesión motora, ¿no es cierto?, la cirugía es de urgencia. ¿Por qué? Porque se está terminando de lesionar todas las fibras, ¿no es cierto?, y si no los operamos, va a terminar lesionado y el paciente queda con déficit. Entonces, siempre uno tiene que tomar en cuenta esto. No sé si de este grupo del anterior me preguntó si puede tener solamente ciática. Sí, a este nivel,
existe lo que se llama el músculo piriforme o piramidal. El nervio ciático en general pasa por encima. En algunas ocasiones pasa por debajo y muy pocas veces pasa por el medio. Cuando pasa este tipo de cosas y hay inflamación del músculo piriforme o piramidal, provoca irritación del nervio ciático y el paciente da casi la misma sintomatología de una leucociatalgia, el dolor que va a ir hacia el glúteo, a veces hasta la espalda, y el mayor porcentaje se irradia hacia la parte posterior y termina en la rodilla. Algunos baja el dolor hasta dónde, hasta el miembro inferior, hasta el pie. Uno hace los estudios y no tiene el riesgo, pero tiene la sintomatología. Entonces uno siempre tiene que pensar en esto que es muy raro, pero se comenta el síndrome piriforme o síndrome piramidal. Cuando hay una confusión a este nivel. No está en la parte lumbar, sino en este nivel. Bien. Ahora, ya se nos dijo que tenemos que aprender esto. Siempre tenemos que aprender los niveles, por lo menos, ¿no es cierto? Esto que es lo más frecuente, lumbar, L1, L2, L3, L4, L5, ya se los dije, L1 es el inguinal, L2 es el superior, que va de afuera para adentro, de arriba para abajo y de afuera para adentro, L3 tercio medio, misma dirección, de afuera para adentro, de arriba para abajo, y L3 tercio inferior, que va de afuera para abajo, pasa por la rodilla, termina en la cara interna y es región maniobral. L5 en general siempre es la cara externa. S1 es mitad externa, lo que va el muslo, la pierna, borde externo del pie. Eso es lo que es la parte lumbar. Obviamente es el síndrome de caballo, de utilizar las raíces sacras, pero lo más frecuente es saber las raíces lumbares. Eso no quiere decir que no sepa el resto sí, también lo tenemos que saber. Entonces, ¿pero por qué? Porque la gran mayoría de los discos, están provocados o producidos a nivel del 4 L5 y el 5 S1. Y obviamente, todos tienen una característica para, digamos, manifestarse clínicamente. Entonces, cuando yo veo que el 5 va a haber dificultad en la flexión y extensión del pie y del primer arterio. ¿No es cierto? Estos pacientes en general, ¿no es cierto? Cuando vemos esto, sabemos que hasta acá llega el 5. Entonces, revisamos la parte superficial del dorso branquial. Si usted siente, si dice que no, es que yo ya sé que es L5, ¿no es cierto? Ahora, si haga la maniobra, medita, haga fuerza para atrás y no puede, o flexiona hacia adelante y intenta resolver y no tiene fuerza, sabemos que también es L5, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas tenemos que entender, ¿no es cierto? Y saber, digamos, de cómo examinar. En la consulta siempre hacemos caminar de punta de pies y de talones para buscar lo que es compresión articular del L5 y S. Ahora, cuando hay una L5 S1 va a afectar S1 y al revés, cuando hay una lesión de L4 L5 la raíz va a estar afectada L5, ¿no es cierto? Y aparte de eso, cuando está afectada la raíz L5 siempre tenemos que buscar el borde del pie, los primeros, los últimos dedos del pie. Además, ¿qué cosa hacer? El reflejo aquí y allá. El reflejo aquí y allá. Entonces, los pacientes, si les decimos que camine de punta de pies, no van a poder caminar. ¿Por qué? Porque tiene que estar elevado el signo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, esta es la maniobra para hacer el reflejo aquiliano y el reflejo lateral para buscar el 4 L5. Hablamos del síndrome de cola de caballo y sabemos que el síndrome del tono medular hay lesión en el tono medular, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del síndrome de caballo o cola de caballo,
hay lesión de las raíces sacras y lumbosacras, ¿no es cierto? Las dos van a dar sintomatología de qué? Retención urinaria y el esfínter anal superficial. Entonces los pacientes van a tener dificultad para hacer posiciones y fundamentalmente para orinar. Si nosotros vemos esto y confirmamos lo que es la anestesia en silla de montar, este paciente tiene síndrome de cola de caballo, ya se nos dice que es una urgencia porque cuando termina de lesionarse esto, el paciente va a tener definitivamente incontinencia o problemas en los esfínteres urinarios y el esfínter anal. Entonces va a ser un problema. Por eso es que es una urgencia cuando vemos este tipo de cosas. Bien. Si nosotros vemos esto, ¿no es cierto? Siempre tenemos que estar cuando hay una lumbosciatalgia, preguntar, ¿cuándo le duele? Cuando levanto objetos, cuando estoy en el trabajo, cuando, ¿no es cierto?, me inclino, cuando voy al baño. Pues todo lo que significa maniobra de valsalva va a provocar irritación y compresión radicular y entonces el paciente va a tener o sospecha de hernia de disco. Entonces revisamos rápidamente los dermatomas, siempre buscar el dermatoma L5, L4, L5 y S1. ¿Para qué? Para hacer ver que muevan los pies, ver el reflejo cotidiano, buscando siempre que, ¿no es cierto?, tenga una compresión a nivel de S1, ¿no es cierto?, la pérdida de la flexión que va a afectar a lo que es L5. No es clínicamente el diagnóstico, hacemos eso. La gran mayoría, digamos que siempre empezamos con una radiografía, algunos van directamente al estudio de la resonancia. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Una disminución del espacio L5. Entonces, yo tengo que pensar que, ya se lo digo, cuando veo esto no es sinónimo de hernia de disco. Uno puede tener una degeneración progresiva y sin hernia de disco, pero lo que nos interesa ver son los forámenes. Fíjense, acá está amplio, y acá ya no. Entonces, sí, seguramente sin tener hernia de disco va a comprimir la raíz, pero ¿dónde? En el foráneo, en la salida. Y estos pacientes que tienen desplazamiento, sí va a tener lo que se llama el hernia de disco difuso periférico o angular o marginal, que va a comprometer ambos forámenes y va a tener dolor bilateral, porque está desplazado, ¿cierto?, una vértebra sobre la otra, y esto es lo que se llama la espondilolistesis o listesis, como se llama. ¿No es cierto? Y dentro de estos existe una clasificación de grado 1, 2, 3 y 4, pero ese es otro tema. ¿No es cierto? Para nosotros suficiente con entender esto que está desplazado es que va a provocar sintomatología de compresión radicular, muchas veces bilateral. Ahora, una rectificación por putatura puede provocar dolor, sí, pero lumbar a veces dolor con ciatalgia esporádica. Una escoliosis puede provocar dolor, sí. ¿Por qué? Porque cuando se inclina, está abierto el foramen de un lado, pero está comprimido al otro lado, y cuando va a comprimir la raíz, provoca una lumbociatalgia. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, hacemos los exámenes y a veces vemos que esto es mediano. Fíjense que esto está todavía libre, está también, aunque menos esto, entonces el paciente seguramente va a tener como clínica lumbalgia y ocasionalmente va a tener una lumbociatalgia derecha. Porque no es delante del disco y tampoco es muy lateral, es más mediano. Eso sí va a provocar dolor lumbar solamente, pero esto, fíjense, es grande. Entonces, esta hernia de disco es media y lateral y está comprometiendo el foramen. ¿Cómo se ve el paciente que va a tener? Una
rumbo hacia tarde, rumbo hacia tarde. ¿Por qué? Porque está gran parte de lo que es, digamos, la salida del pulso son metido doble, en el corazón, ¿no es cierto? ¿Podemos hacer una resonancia? Sí, porque la resonancia es el mejor estudio para el estudio de hernias de disco o para ver estructuras blandas. Entonces, para que entiendan, todo lo que es resonancia es bueno para ver estructuras blandas, deben ser ligamentos, articulaciones, raíces, médula, músculos, ¿no es cierto? Es muy malo para ver hueso. La tomografía es bueno para ver hueso, malo para las estructuras blandas. Entonces, de cualquier manera, tenemos que hacer una resonancia. El tratamiento en general se hace más desde lo más simple. Tratamiento analgésico, antiinflamatorio, que lo que siempre se empieza por eso, y después podemos hacer el tratamiento conservador, fisioterapia, hidroterapia, fortalecer los músculos de la espalda, natación, ¿no es cierto? Relajantes musculares, reposo, evitar levantar objetos pesados, ¿no es cierto? Y obviamente, si un paciente tiene hernia de disco extruido, ¿no es cierto? Nada de esto va a ayudar. Lo mejor es una cirugía. Actualmente lo que se hace es la microdisectomía, ¿no es cierto?, endoscópica, pero también existe, y van a escuchar y van a ver en internet lo que se llama las hernias de disco por radiofrecuencia, percutánea, hernias de disco por láser, percutánea, ozono intradiscal, percutánea, o las cirugías endoscópicas sin abrir la espalda, o las cirugías tubulares, que son incisiones mínimas. De cualquier manera, no hay mucha diferencia entre lo que son los tubulares y estas y las endoscópicas, porque con microscopio la incisión también es muy mínima, calculamos entre 2-3 centímetros de incisión, nada más. Y en los tubulares pasa lo mismo, simplemente ponemos un tubo y abrimos, desplazamos las estructuras, no desinsertamos músculo, nada de eso, y entramos directamente por marcación radioscópica al espacio que se trabaja ahí. De cualquier manera, cada vez, digamos, se hacen más pequeñas las incisiones para sacar las hernias de disco. Esto ya se lo dije, las técnicas, digamos, de lo que se puede usar. Esta es una aguja que está en el espacio discal, lo mismo. Entonces, esto a veces es el tratamiento con radiofrecuencia o el tratamiento con ozonoterapia intradiscal. Antes se usaba la quimiopapaina, que sacaba bastante, que deshidrataba rápidamente, pero tenía mucha reacción cuando, digamos, no se hacía adecuadamente la técnica, mucha comunicación. Entonces, se dejó de usar, como se los menciono, para que alguna vez podía escuchar hablar, ya no se usa actualmente, ya prácticamente, ¿no es cierto?, está desechado esto del tratamiento. Entonces, para el tratamiento de hernias de disco, cuando escuchaste la propaganda en la tele, en las radios, tratamiento de las hernias de disco sin cirugía, sí, las funciones. ¿Son efectivas? Sí, cuando están hechos por personal entrenado y por la técnica adecuada. ¿Tienen malos resultados? Sí, porque cualquier médico que hace un pequeño curso se anima a hacerlo y hacer mal. Entonces, para eso uno tiene que entrenarse, lo mismo que para las cirugías. Una cirugía de hernia de disco por un personal entrenado, muy buen resultado. Y uno, si se anima a hacer una cirugía microscópica que no esté bien entrenado, con seguridad va a tener muchos problemas. Entonces, el paciente, en vez de mejorar, empeora. Doctor, me operaron de la columna lumbar o cervical.
ya que tengo, cada vez tengo menos fuerza en los brazos, en los pies, ¿no es cierto? Y cada vez tengo más dolor. Entonces, me siento, me duele, me paro, me duele. Me dice, es como un dolor de electricidad que me baja aquí. Y en los brazos me dice, levanto y empieza el dolor. Pero ya antes no tenías, no. Antes de la cirugía no tenía eso. Entonces, esas son las consecuencias y las secuelas de una cirugía mal hecha o una cirugía mal indicada. Por eso es importante tener un buen diagnóstico, una buena planificación, ¿no es cierto? Y una buena técnica para resolver su patología del paciente. Porque se supone que el paciente cuando consulta al médico, que son ustedes, seguramente los ingresos, va a confiar su vida en ustedes. Porque el médico va, ¿no es cierto? Y el paciente va al médico y le confía su vida, le confía su enfermedad. Porque se supone que ustedes son médicos y saben. Si ustedes se equivocan, prácticamente están condenando al pobre paciente a que sufra toda la vida. Pues fíjense ustedes que ser médico es una gran responsabilidad. No es como cualquier otra profesión. Se arruina, no sé, la bomba de agua de la casa, sí, va al plomero cuando quiere y nos deja ahí chorreando el agua. Cuando tiene tiempo va y lo arregla porque cambia otra cosa. Se arregla la luz, el electricista va cuando quiere. Hay que esperar las llaves y sacan eso y lo ponen. Se arregla la pared, llave del albañil nunca va. Hay que rogar al albañil para que vaya. Pero cuando va al médico, el médico no puede hacer cuanto quiere, tampoco puede ser lo que quiere. Tiene que hacer lo indicado, lo preciso, ¿no es cierto?, para tener buenos resultados. Esa es la diferencia. Es mucha responsabilidad ser médico. No es como cualquier otra especialidad. Se arregla mi computadora, déjenmelo en 2 semanas se lo arreglo. ¿Por qué? Porque no hay la gente de San Luis que tiene que venir a Estados Unidos. Y a veces ponen otra cosa que no, lo adaptan y otra vez se arregla. Al final lo tiramos y compramos otra computadora. Pero en esto no podemos tirar cualquier cosa. Hay que resolver adecuadamente. Por eso es importante, ¿no es cierto? Yo se lo digo siempre, ser médico, ¿no es cierto? Para mí, ¿no es cierto? Cuando estudiamos ser médicos, somos elegidos, son creyentes por Dios, somos la mano derecha para aliviar el dolor de la gente, para curar enfermedades. Y si nosotros nos equivocamos, estamos condenando a que sufra toda su vida el paciente. Pues fíjense ustedes que no solamente en esto, sino en todas las otras enfermedades pasa lo mismo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Entonces, creo que nos quedan 10 minutos. No, ya terminamos, ¿eh? Bien, ¿alguna pregunta? Nada, sí. No, doctor, ¿puede pasar las otras diapositivas? Sí, casi se habla. Sí. Por favor. ¿Tienes? Você vai fazer um favor, eu não tenho muita habilidade nesse estava, por favor, doutor. Sí, eso es lo que estaba